al ver el panorama universal de los acontecimientos presentes, no nos queda más que reconocer que estamos viviendo en un épico fin de este mundo y el pecado del hombre. El tiempo de la gracia se acerca a su fin. Pronto se cerrará la puerta, como se cerró la del arca en los días de Noé. Aquel día ya no habrá segundas oportunidades para llenar la lámpara. Solo quedará el eco doloroso de quienes gritarán: Señor, Señor, ábrenos. Y escucharán la terrible respuesta: no os conozco. Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Capítulo número 5. Viviendo tiempos cruciales. Subtítulo: Insensatez religiosa. Algunos, sin duda, dirán que no es nuestra labor tomar un metro y estar midiendo los tiempos en que vivimos, que esa es la labor de Dios. Pero ¿acaso, viendo nosotros que la casa de nuestro vecino se está incendiando a medianoche, no iremos a su puerta y con fuerza la golpearemos hasta derribarla si fuera necesario para ponerlos a salvo? Ciertamente que sí. La realidad es que son nuestros hogares los que se están incendiando y no nos damos cuenta del siniestro que devora a paso lento nuestras vidas edificadas con esfuerzo para pertenecer a una comunidad cristiana. Y ese incendio de insensatez religiosa nos devora de manera casi imperceptible. En el libro de San Mateo encontramos la parábola de las 10 vírgenes, una representación escénica extraordinaria de lo que acontece en nuestros días. Permítame transcribir textualmente lo que dice la parábola con el fin de un mejor entendimiento. Cito: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir».
San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Lo primero que salta a la vista en esta parábola es un pueblo dividido. Un pueblo dividido en doctrina y en estado anímico, espiritualmente hablando. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas o fatuas. Mejor no pudo ser la descripción de Jesús para referirse al pueblo cristiano de estos tiempos. Es una crónica profetizada. Ya se había anunciado la gran división que traería con ello la perdición de la mitad del pueblo de Dios. Anterior a este capítulo, en el capítulo 24 de San Mateo, leemos lo siguiente, cito: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». San Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39. Nótese que es la cantidad de aceite en las lámparas lo que hace la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas. El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da discernimiento de las Sagradas Escrituras, nos conduce a la verdad, a la justicia y por tanto al arrepentimiento. Las iglesias están repletas de gente con sus lámparas casi vacías o medio llenas, lámparas oxidadas con aceite del viejo hombre que no ha sido convertido. Gente sin una adecuada porción del Espíritu Santo. Y ese estilo de vida no solo los conducirá a ellos a la perdición, sino que les serán de piedra de tropiezo aún a sus seres más queridos, cayendo así la culpa de su desgracia sobre ellos. Cuán oportunas y hermosas son las palabras del pasaje bíblico que reza de la siguiente manera, cito: «Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente». Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Subtítulo: Fin de la gracia. El momento está cercano cuando muchos suplicarán una segunda oportunidad para llenar sus lámparas con aceite y les será negado. Correrán de puerta en puerta gritando: «Ábrannos». Pero de la misma forma que un ángel cerró la puerta del arca de Noé, se les cerrará a aquellos que dilapidaron su tiempo y su dinero en futilidades y, peor aún, despreciaron la gracia divina. Por lo tanto, ya no podrán alcanzar misericordia. Dios es amor y ha dispuesto todo lo necesario para nuestra salvación, incluyendo su don más preciado, a su Hijo unigénito, Jesucristo. No obstante, llegado el momento de raer del universo todo vestigio de maldad, no titubeará su brazo poderoso. Limpiará su entorno con inflexibilidad y fragancia a descanso ascenderá hasta su trono divino.
Entonces se escuchará la voz del ángel retumbar entre ciudades y pueblos, entre valles y montañas, decir a los cuatro vientos de tal manera que toda alma viviente escuche. Cito: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Los perdidos temblarán con un pavor indescriptible al escuchar la condena por su desdén a la gracia de Dios. Habrán sido condenados mientras estaban aún con vida. Nunca antes nadie habrá escuchado tal declaración de muerte. Querrán quitarse la vida para así detener el pensamiento acusador de dolor y culpabilidad, mas no podrán. Tendrán que soportar la voz de su conciencia hasta que el juicio divino los aniquile. La Iglesia de Dios ha vivido por siglos con una feligresía tan diversa de etnias sociales, de pobres y ricos, de siervos y esclavos, pero también de santos e impíos. Dios es amor, no nos cabe duda alguna, pero también es fuego consumidor. Así lo declaran las Sagradas Escrituras. Cito: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Además, Dios no tomará por inocente a aquellos que, habiendo conocido la verdad, la ignoraron y arrastraron a muchos con ellos al tormento del fuego eterno que no se puede apagar. Una vez más, las palabras de Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 40, el uno será tomado y el otro será dejado, toman fuerza como nunca antes y no pueden ser ignoradas. La sociedad con sus congregaciones religiosas, los hogares, las instituciones educativas en donde se han debatido por siglos el conocimiento de la verdad, en donde quiera que haya más de dos personas, el Espíritu de Dios separará a los fieles de los infieles, a los fatuos de los sensatos. La parábola de las 10 vírgenes concluye con un texto que ha sido punta de lanza para los tibios de corazón. Cito: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. San Mateo capítulo 25, versículo 13. Este texto, tan usado por muchos como excusa para una vida de letargo espiritual, nos insta a velar, no a demorar ni a querer pausar los acontecimientos venideros. Dos detalles resaltan con ímpetu en este verso. Primero, velar por nuestra salvación, y segundo, a no poner fechas de su advenimiento. Sobre este segundo punto, mientras más nos acercamos al fin de los tiempos, más evidente se hará el tiempo de la venida de Jesucristo a este mundo. Y es por esta razón que velar es una acción que debe ser una constante en la vida del cristiano. Velar por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y por nuestro prójimo, para que nada nos tome por sorpresa. No para ignorar el tiempo de su venida en gloria,
que cada día se hace más visible ante nuestros ojos. La siguiente declaración que hiciera en su momento el mismo Jesucristo debería hacernos pensar más seriamente en relación a este tema. Cito: «Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa». San Mateo capítulo 24, versículo 43. Es interesante saber que hoy, más que en ninguna época pasada, tenemos la certeza de que el fin del mundo está a las puertas y, por ende, el cumplimiento final de las profecías bíblicas. Es difícil entender por qué razón algunos profesos cristianos ignoran el llamado bíblico a velar y a orar o a estar pendiente de su gloriosa venida, y dividiendo así el versículo citado, se concentran en, cito, «nadie sabe el día ni la hora», echando por el suelo el resto del texto bíblico. Estas personas seguirán viendo las señales y el cumplimiento de las profecías y seguirán proclamando en alta voz: «nadie sabe el día ni la hora». Verán ante sus ojos la crisis final y, cuando quieran reaccionar, les será demasiado tarde para retroceder de su error y hallar arrepentimiento para sus almas perdidas. Subtítulo: «El día ni la hora». Ahora bien, ¿nadie sabe el día ni la hora de su venida? Absolutamente no. Esto hablando en términos humanos, no celestiales. Si dijéramos que sí, estaríamos contradiciendo las Escrituras y estaríamos en el error. No obstante, la palabra de Dios es bien específica al decir el día ni la hora, refiriéndose al momento culminante del regreso de Jesucristo a este mundo. El mismo Jesucristo aclaró que ni siquiera el Hijo tenía conocimiento de esto. Cito: «Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre». San Mateo capítulo 24, versículo 36. Aclaremos que dijo esto antes de la resurrección. Después de la resurrección y su victoria en la cruz, la situación se torna muy diferente. Después de la resurrección, a Jesucristo toda potestad se le fue dada, tanto en los cielos como en la tierra, según leemos en el libro de San Mateo, el capítulo 28, versículo 18. No hay razón alguna para que después de la resurrección el Padre le negara a su Hijo Jesucristo y a las huestes celestiales los planes que seguirían a la gloriosa victoria de la cruz en el Calvario. Sencillamente, todo era cuestión de tiempo y hasta el mismo Jesús tendría que esperar el momento señalado por el Padre para que el misterio pudiera ser revelado. Pero es el mismo Jesús quien nos insta a velar justamente por esa razón, según vemos en la parábola de las 10 vírgenes. El tiempo es cuestión de Dios, no de los hombres. No podemos andar poniendo fechas en relación a la segunda venida de Jesús. No obstante, argumentar que ni siquiera Jesucristo ni los ángeles saben el día ni la hora del regreso de Jesús a este mundo, discúlpeme, es pura ignorancia teológica y peor aún, espiritual. Permítaseme mencionar una experiencia que tuvo una profetisa
de nombre Elena G. de White, sobre todo para aquellas personas que tienen conocimiento de quién fue la señora White. En uno de sus libros, la señora White cuenta la siguiente visión, cito: «Pronto oímos la voz de Dios como muchas aguas que nos dio el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, 144,000 en número, conocieron y entendieron la voz, mientras que los impíos pensaron que era trueno y un terremoto. Cuando Dios habló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y a resplandecer con la gloria de Dios, como el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí». En relación a esta visión, la misma señora White declaró más tarde que, habiendo regresado de la visión, Dios le había borrado de la mente la fecha del día y la hora que había escuchado. Independientemente de si creemos o no a la señora White, que de hecho hay suficientes razones para creer que era una profeta, mi punto es el siguiente: si a la señora White se le hizo saber el día y la hora de la segunda venida de Jesucristo, ¿cuánto más a los seres que habitan en la presencia de Dios? No obstante, este es solo un punto de reflexión. En relación a las señales del fin de los tiempos, permítame traer a colación la ocasión cuando los fariseos y saduceos de la época se acercaron a Jesús buscando ponerlo a prueba y encontrar algo con que acusarlo, pues era grande su delirio de persecución contra Jesús. Le pidieron que le mostrara señales del cielo, a lo que Jesús le contestó, cito: «Cuando es la tarde del día decís sereno, porque el cielo tiene arreboles, y a la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, y en las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta». Y dejándolos se fue. San Mateo capítulo 16, los versículos 2 al 4. Vivimos en la época de las predicciones. Es sorprendente cómo el Departamento de Meteorología puede pronosticar el tiempo por semanas con increíble exactitud y por años bastante acertado. La gente cree en ese pronóstico científico y, basado en este, planifican su diario vivir. Y de la misma manera sucede con otros aspectos de la vida diaria: el tráfico, la política y hasta la suerte. Hipócritas, dijo Jesús. El apóstol Pablo, en relación a la venida del Señor Jesús, se pronunció de la siguiente manera, cito: «Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. La expresión es muy clara: así como ladrón en la noche, de sorpresa. No necesita explicación alguna. El apóstol Pablo se está refiriendo a los que no conocen la verdad, a los que andan en oscuridad espiritual
absoluta en un mundo carnal, sin conocimiento del Espíritu de Dios. En el mismo capítulo, el apóstol Pablo declara lo siguiente, cito: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Es interesante ver que en las Sagradas Escrituras no nos encontramos con un Dios tratando de convencer al mundo de quién es Él. Dios sencillamente dice que es Dios todopoderoso y que no hay otro como Él. En nosotros está la decisión de creer o no. Y si creemos o no, eso no cambia para nada la naturaleza de Dios. Él sigue siendo Dios. De igual manera, Jesús se presenta ante la humanidad como el Cristo crucificado, el Hijo de Dios, Salvador de las naciones y el único que puede rescatarnos del abismo de la muerte. Dios no está tratando de convencernos de que su Hijo Jesucristo regresará a esta tierra por los suyos. En cambio, nos insta a prepararnos y a estar listo para su venida en gloria, y sencillamente nos dice, cito: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. La expresión es un anunciado, no es una pregunta. Luego en San Mateo leemos lo siguiente, cito: de la higuera aprended la parábola, dijo Jesús, y mostró la ilustración. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. San Mateo capítulo 24, versículo 32. La ilustración es básica, como si hubiera sido presentada a un niño pequeño sin elaboración alguna, pero contundente y específica, con la única finalidad de que el mensaje llegara con claridad a sus oyentes. Luego, como para que no quede duda alguna, dijo, cito: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. San Mateo capítulo 24, versículo 33. A pesar de que en los versículos subsiguientes Jesús pone en claro que nadie sabe el día ni la hora de su venida, nótese que resalta su insistencia en las señales de los tiempos. Nótese que, tomando como punto de referencia la época de los antidiluvianos y los días de Noé, dijo, cito: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. No es difícil ver que la advertencia es profética. Abro comillas. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cierro comilla. Luego, señalando de nuevo al horizonte y las cosas que habrían de venir, sabiendo la incertidumbre que muchos habrían de confrontar ante este tema, dijo, cito: pero comprended esto, si el dueño de la casa
hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. San Mateo capítulo 24, versículos 43 y 44. El capítulo 24 de San Mateo concluye con una voz de alarma para aquellos que, festejando con el mundo y durmiendo un poco acá y otro poco allá, siembran la semilla de la duda por donde quiera caminan. Cito: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. San Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. Para poder entender a plenitud el arrebatamiento de la iglesia cristiana al fin de los días, del cual habla San Mateo capítulo 24, versículos 40 al 41, y San Lucas capítulo 17, versículos 34 al 37, es imperante entender el tiempo en que estamos viviendo. De lo contrario, seguiremos proclamando una demora permanente en el regreso de Jesucristo y, por lo tanto, un letargo espiritual que envolverá a muchos y, como resultado final, la mayoría de los que proclamen que no es posible que Jesús haya de venir en este tiempo correrán el peligro de perderse a causa de su necedad y extravío. Subtítulo: Arrebatamiento glorioso. El fin ha llegado. Es inminente. La fecha está señalada en el reino de los cielos y vendrá sin retraso alguno en el reloj de Dios. No importa cuánto argumentemos al decir que Dios es paciente, Dios de paz y no de destrucción. Y ciertamente lo es. La historia así lo ha demostrado, aun cuando no lo podamos entender. Pero ¿permanecerá Dios incólume por siempre ante un mundo que frenéticamente se devoca día tras día en su maldad y su devoción al pecado? La respuesta es no. Absolutamente no. Observemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en este texto bíblico. Una declaración clave para poder entender el plan divino para la salvación del ser humano. Cito: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis capítulo 6, versículo 3. Palabras pronunciadas por el mismo Dios antes de destruir el mundo con un diluvio al contemplar la maldad de los hombres antidiluvianos. Los días del hombre han sido contados y el trigo y la cizaña serán pronto separados. El tiempo de la cosecha está a punto de llegar. El pueblo de Dios será arrebatado
y los santos del Altísimo serán protegidos, como la gallina abriga sus polluelos debajo de sus alas, por su Salvador, Jesús el Cristo. Las naciones verán la mano de Dios con justicia como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero el pueblo elegido, perseguido y atribulado habitará en un lugar seguro. En medio de la crisis más grande jamás conocida que le ha de venir al mundo, los que pongan su confianza en Él no serán jamás defraudados. La tierra prometida les estará esperando. Será el momento más glorioso para el pueblo de Dios después de haber pasado a través de la tribulación más grande que haya vivido la humanidad desde el diluvio hasta el fin de todos los tiempos. Dios reunirá en un mismo lugar a judíos y gentiles, bajo un mismo techo, al abrigo del Altísimo. Solo un requisito le será requerido: haberse refugiado en los tiernos brazos de Jesús y aceptarle como su Salvador personal. Cuando el momento señalado se presente, los redimidos habitarán como heredad la tierra de la promesa. Toda una nación de hombres, mujeres y niños, bajo la bandera de la cruz, recobrarán el ánimo agotado en el terreno de la persecución y se remontarán como el águila para habitar el monte de Sión. El profeta Isaías describe ese glorioso momento de la siguiente manera. Cito: acontecerá en lo último de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será confirmado por cabecera de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Subtítulo: una verdad por descubrir. El tema del arrebatamiento de la iglesia cristiana, basado en San Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41, y San Lucas capítulo 17, versículo 34 al 37, es una de las joyas más brillantes de los evangelios en todas las sagradas escrituras. Me atrevo a asegurar con propiedad que muy pocas personas han podido descubrir la verdad existente detrás del mensaje del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Entender este tema produce un gozo que nos hemos de llevar al reino de los cielos. Me atrevería a decir que es el postre con el cual Dios cierra la historia de la tribulación de su pueblo justo antes de la venida en gloria de su Hijo Jesucristo. Es una enseñanza bíblica que muchos han tratado de explicar con palabras y conceptos humanos, acomodando versículos que le ayuden a dar forma a su errada y difusa doctrina del rapto secreto. El pasaje bíblico no es una parábola, es un evento literal que ha de tomar lugar 7 días antes de la venida de Jesús a este mundo, justo el día en que la gracia universal de Dios se detiene como un río que se seca repentinamente sin dejar rastro de vida.
Las palabras de Jesús fueron muy precisas cuando dijo, cito, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. San Mateo capítulo 24 versículos 40 y 41. Fin del capítulo número 5, titulado Viviendo en tiempos cruciales. Hemos concluido una vez más la lectura de otro capítulo del libro El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Esta ha sido una presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión Hoy. Tenga presente que nuestras obras están a la disposición en la plataforma de Amazon. Si desea conocer más acerca de nosotros, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Será hasta la próxima, cuando continuaremos con la lectura del siguiente capítulo. Se despide su amigo y hermano, quien les habla, Néstor Gaya.